Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy hacemos una clase no sincrónica, así que eh, van a tener que abstenerse de participar tan activamente como lo suelen hacer conmigo. Bueno, a ver, la idea, chicos, hoy es ver todo lo que es cálculo de límites, ya lo terminamos. O sea, ya aprendimos a calcular límites en todas las situaciones que a mí me interesaba que sepan calcular. ¿Sí? Vamos a ver hoy una aplicación concreta de esto, una primera aplicación, que es en el estudio de la continuidad de una función. Bueno, el concepto de función continua o descontinua es casi intuitivo. Tiene que ver con las palabras mismas, tiene que ver con la continuidad visual del gráfico. ¿Sí? Si ustedes un gráfico lo ven que es un trazo que no se interrumpe, que no se corta, bueno, eso lo asocian a una función continua. Y si ven alguna interrupción en algún momento del gráfico, probablemente lo asocien a una función discontinua. ¿Sí? Porque la palabra continuidad invita a pensar en eso. Es decir, sin definir nada, si yo les pregunto esta función, ¿es continua o es discontinua? Y bueno, la mayoría estará pensando en que es una función discontinua. Y es cierto, porque se ve una clara interrupción. Entonces vemos, por ahora es todo visual, que esta función no es continua. La pregunta es, ¿dónde está el problema? Bueno, si tienen que asociar el problema, la interrupción del gráfico a un valor de x, se ve que el problema está a la altura de x igual 2. Bueno, decimos entonces que esta función no es continua en x igual 2. ¿Sí? La caracterización de si una función es continua o no, para hacer las cosas bien, es en un punto. Cuando uno dice, esta función es continua, una recta completa, por ejemplo, es continua porque no tiene ninguna interrupción, está queriendo decir que en todos los valores de x no hay interrupciones. ¿Sí? Y cuando se ve alguna interrupción, se indica en qué valor está, como acá. Este gráfico que les presento, por ejemplo, ustedes lo miran y dicen, no, esta función claramente es continua, no hay ninguna interrupción. Bien, esta función vemos que sí es continua. En todos sus puntos y valores de x, la gráfica no presenta ninguna interrupción. Y este último ejemplo, cuidado porque acá hay algo, ¿sí? Bueno, puede estar un poquito más en la duda porque se ve casi continua, pero en realidad, si ustedes se imaginan tener que dibujar esta función, hay un instante en el que inevitablemente tendrían que levantar el lápiz de la hoja, que es justamente cuando tienen que pasar por arriba de ese agujerito. Acuérdense que un agujero es un punto que no está. ¿Sí? Me quedó muy chiquitito y la resolución que lo van a ver ustedes, bueno, el que esté con un celu por ahí no lo ve el agujerito, pero hay un agujero ahí. Entonces, les decía, ese momento en el que tiene que levantar el lápiz por un instante para no trazar ese punto que justamente no está en el gráfico, bueno, eso en definitiva es una discontinuidad gráfica. Entonces esta función tampoco es continua. Vemos que no es continua y a la pregunta de dónde está el problema, bueno, está a la altura de x igual 1. ¿Sí? Entonces esta función no es continua en x igual 1. O se dice también es discontinua en x igual 1. Esto desde la intuición, insisto, por eso hablo de intuitivo, casi desde el sentido común y desde lo que la palabra continuidad conlleva. Ahora vamos a tratar de, bueno, asociar estas situaciones gráficas a una cuestión un poquito más analítica. Como sabemos, nuestra idea es no depender tanto de los gráficos. Entonces, nosotros ya sabemos que la idea de este tema, de esta materia, es un poco poder analizar estas características de una función, pero sin hacer el gráfico. De la misma forma que hicimos con el cálculo de límites. Al principio lo introduje de una forma gráfica, porque es una forma linda para introducir el concepto, pero después nos metimos con el cálculo, donde no hacía falta graficar. A lo sumo lo hacían para verificar alguna cuestión, pero no era necesario, podían resolver límites sin graficar. Bueno, acá lo mismo, vamos a ver cómo podemos analizar la continuidad de una función, perdón, sin tener el gráfico explícito, que a veces es complicado de hacer. Para lo cual vamos a dejar en claro lo siguiente, y es la definición de continuidad en una función. Para que una función f de x sea continua en un punto x igual a, o sea, en cierto valor de x, deben cumplirse las siguientes tres condiciones.
La primera, debe existir el límite cuando x tiende a este valor a de la función. El límite tiene que existir, con todo lo que ello implica. La segunda, debe existir la función en ese valor a. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar en condiciones de poder reemplazar a la x por ese número y obtener un valor de y. ¿Sí? Que exista la función en a significa eso, que para ese valor de x tiene que haber asociado un valor de y. Y la tercera condición es que estas dos cosas calculadas previamente hayan dado lo mismo. Entonces, resumiendo, para que una función sea continua en un punto, debe existir el límite en ese punto, debe existir la función en ese punto, y estas dos cosas tienen que dar lo mismo. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, no importa cuál, cualquiera de las tres falla, la función entonces no es continua en x igual a, o sea, en ese número en el cual estamos estudiando la continuidad. Entonces, esta es la manera de justificar por qué una función es o no es continua en un punto, porque es la definición de continuidad. Entonces, lo que vamos a hacer es argumentar, usando esta definición justamente, por qué dos de las tres gráficas que presenté al principio no eran continuas en ese cierto valor de x. Por ejemplo, esta de acá, que nosotros visualmente intuimos que no es continua y que el problema está en x igual 2, hay que ver qué es lo que está fallando de la definición de continuidad en un punto para poder justificar eso. Y lo que vemos acá, si ya están un poco cancheros con el tema de cálculo de límites, es que cuando x se aproxima a 2 por izquierda y por derecha, esos límites laterales no van a coincidir. Si yo me acerco al 2 por izquierda, el límite va a dar algo cercano a menos 6, por lo que veo. Y si me acerco al 2 por derecha, me va a dar algo del tipo 5, entre 5 y 6. Nada que ver. ¿Sí? Y si los límites laterales no coinciden, entonces el límite a secas no existe. Entonces el problema o el motivo, o mejor dicho, la justificación de por qué esta función no es continua en x igual 2, no es porque el dibujito está cortado, que eso es muy primitivo, sino que no existe el límite cuando x tiende a 2 de esta función, porque los laterales no coinciden. O sea, esa primera condición de las tres que enuncié para que una función sea continua en un punto no se está cumpliendo. Ya falló la primera, listo. No tengo ni que chequear las demás. Si falló la primera, ya está. La función esta no es continua segura en x igual 2. Si vamos al otro ejemplo, que es el que tiene el agujerito, bueno, acá dijimos que veíamos que no era continua y que el problema estaba en x igual 1, pero otra vez nos interesa el por qué y no la justificación gráfica. Si yo analizo el límite cuando x tiende a 1, sí existe. Si yo me acerco por izquierda o por derecha a x igual 1, el límite en ambos casos me va a estar dando menos 4, o sea que el límite evidentemente existe. Pero el problema acá es que cuando voy a chequear esa segunda condición, que era que la función esté definida en ese valor de x, ahí tengo el problema. Si yo me paro en x igual 1, no confundan el límite con la función en el punto. Si yo me paro en x igual 1 y busco un punto que me conecte con algún valor de y, ahí soné, porque no hay ningún punto que me conecte con ningún valor de y. Porque donde yo esperaría encontrar un punto hay un agujero. ¿Sí? Entonces el problema que tenemos acá es que está fallando la segunda condición. No existe la función en el punto. No está definida la función en 1 porque hay un hueco. Por eso argumentamos, o eso justifica, digamos, que esta función no es continua en x igual 1. ¿Bien? Bueno, esto era un poco para darle un sentido a lo que al principio hicimos en forma gráfica, pero nuestro objetivo en realidad es trabajar en forma un poco más analítica. Así que vamos ahora a un ejemplo concreto que va a ser estudiar la continuidad de esta función por tramos en x igual 0. ¿Sí? Yo les voy a proponer en qué valor de x me interesa que estudien la continuidad. Bueno, entonces tengo que ver si se cumplen o no los tres pasos necesarios para que una función sea continua en un punto. Insisto, todo se resume en eso. Primer paso, vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 0, ¿no? Porque es el punto en el que estoy trabajando. Y no es casual que sea justo el punto en el que está cambiando una ecuación por otra, esos puntos de transición. Porque ahí es donde se suelen generar los problemas.
Cuando una ecuación no cambia es medio difícil que haya una interrupción brusca, digamos, de la gráfica. Ya lo habrán visto cuando graficaron funciones por tramos. En general los líos se presentan justamente cuando termina una ecuación y empieza la otra. Me interesa saber si esa transición es natural, o sea, se genera con continuidad, o si un tramo empieza en un lugar, termina en un lugar, perdón, y el otro empieza en otro lugar totalmente distinto. Bueno, vamos entonces a ver si existe el límite cuando x tiende a 0. Por supuesto, y por motivos que no hace falta que repita, esto implica trabajar con límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda corresponde a usar el tramo de arriba, y es un límite que sale en forma directa y da 1. Y el límite cuando x tiende a 0 por derecha corresponde a usar el tramo de abajo. En el reemplazo inicial nos da una determinación del tipo 0 sobre 0, que se salva factorizando lo de abajo, que es lo único que se puede factorizar, con un factor común x, para poder simplificar entonces esta x de acá arriba con esta x de acá abajo, y terminar de resolver el límite para obtener como resultado 3. Así que un límite lateral medio 1, el otro medio 3. Obviamente el límite cuando x tiende a 0 no existe. Falló la primera condición necesaria para que una función sea continua en un punto. Listo, no tengo que chequear nada más. Si ya falló lo primero, ¿para qué voy a seguir? La función esta no es continua en x igual 0. Si ustedes la dibujaran, el gráfico les va a confirmar visualmente, digamos, la no continuidad. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo concreto, que va a ser estudiar la continuidad de esta otra función por tramos en x igual 1, que otra vez es el punto de cambio de ecuación, ¿no? Bueno, vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 1. Por supuesto, hay que analizar límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda nos obliga acá a usar el tramo de abajo, que es el que vale para valores de x más chicos que 1. Bueno, me da una indeterminación del tipo 0 sobre 0, factorizo, simplifico, hacemos todo lo que ya sabemos hacer, y concluimos que este límite es 2. Muy bien. Si nos vamos ahora al otro límite lateral, cuando x tiende a 1 por derecha, bueno, se me pisó ahí un poquitito, usamos el tramo de arriba, que es el que corresponde para valores de x un poquito más grandes que 1, y esto sale por reemplazo directo. Si van a cálculo, ponen el logaritmo natural de 1, les va a dar 0, así me queda 2 como resultado. O sea que en definitiva los dos laterales me dieron 2. Bueno, buen síntoma, venimos bien hasta ahora. Esta función entonces, por ahora el primer paso lo cumplió, existe el límite y me dio 2. ¿Sí? Primer paso superado. Vamos al segundo paso. Bueno, no quería que aparezca todo junto. Vamos a ver si existe la función en x igual 1. Lo que tiene que hacer acá es fijarse si alguna de las desigualdades les incluye la posibilidad de que x valga 1. Y sí, la de arriba me incluye la posibilidad de que x valga 1. Entonces, si yo quiero calcular la función en 1, tengo que reemplazar acá. Por eso me queda esta cuenta, y el resultado es 2. Muy bien. Genial. Segundo paso, entonces, se cumplió. Y el tercero es evidente, ¿sí? ¿Me dieron lo mismo estas dos cosas? Sí, claramente me dieron lo mismo. Acá está la prueba. El límite me dio 2 y la función en un punto también. Entonces, están cumpliendo las tres condiciones necesarias para la continuidad de una función en un punto, con lo cual la función esta es continua en x igual 1. Es decir, a pesar de que termina un tramo y empieza otro con una ecuación totalmente distinta, bueno, esas dos pedacitos de gráfica están conectadas. Eso significa la continuidad, ¿sí? Las gráficas están conectadas. Bien. Bueno, esto es lo último del tema de la unidad. Ahora les digo por escrito, pero estoy casi seguro que con esto ya pueden terminar la guía. Y como les había adelantado, pensemos en una actividad quizás para el martes, ¿sí? Alguna actividad como para cerrar un poquito el tema. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.